El estudio de mercado de un proyecto de inversión estima que se podrán vender 50,000 unidades al año a un precio unitario de 550 durante los primeros 2 años. A partir del tercer año el precio aumentará a 650 y a partir del sexto año las ventas pueden aumentar en un 20%. El estudio técnico señala una inversión en terrenos de 12 millones, obras físicas de 60 millones, maquinaria en 48. Una de las máquinas con un valor de 10 millones deberá reemplazarse cada 8 años. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces serán 38 de una máquina y una segunda de 10 millones para conformar los 48 que tenemos acá. Esta máquina usada se podrá vender en 2,5. Eso te darán por ella. El crecimiento de las ventas a partir del sexto año implicará realizar una inversión adicional de 12 millones en obras físicas y otros 8 en maquinaria al finalizar el quinto año. Los costos unitarios de fabricación para un volumen de 65,000 unidades al año son de 20, 35 y 5 para la mano de obra, materiales y costos indirectos respectivamente. Esto lo pondremos también ahí en los datos de entrada. Y dice, por encima de este nivel de producción sería posible importar los materiales a un precio de 32 por unidad. Si ahí hay una reducción, que también este dato lo pondremos. Los costos fijos de fabricación se proyectan en 2 millones, excluyendo la depreciación, entonces tenemos que calcularlo aparte. E iremos poniendo el dato también en los datos de entrada. La ampliación de la capacidad instalada hará que los costos se incrementen en 2.2 millones a partir del sexto año. Otro dato, los gastos de venta y administración se estiman en 800,000 por año, los primeros 5, y en 820 anuales que se incrementen una vez que se incremente el nivel de operación. Los gastos variables corresponden a comisiones del 2%, entonces este dato del 2% también irá en una celda aparte. Los gastos de puesta en marcha son de 2 millones, dentro de los que se incluye el costo de estudio de factibilidad, que asciende a 800, por lo tanto sería 1,200,000 de gastos de puesta en marcha de instalación, más el estudio de factibilidad 800,000. Mientras que la inversión en capital de trabajo se estima que es un equivalente a 6 meses del costo total desembolsable. Entonces habrá que hacer este cálculo y también introducirlo ahí. Y ya por último, en esta redacción encontramos las obras físicas que se deprecian en 20 años y todas las máquinas en 10. La línea recta se aplicará, el método de línea recta para hacer el cálculo de esos valores en libros. Los activos intangibles se amortizan en línea recta también en 5 años. Serían los correspondientes a estos que están aquí, a estos 2 millones. El impuesto sobre renta lo vamos a pagar en un 40% y la trema o costo de oportunidad promedio del capital en un 12%. Y se estima que a partir del año 11, es muy importante, el proyecto rendirá flujos netos anuales iguales a los del año 10. Una perpetuidad a partir de ahí. De la misma forma, la depreciación del año 11 en adelante será igual a la del año 10. Importante esta observación. Y ya por último, determinar el monto de la inversión inicial. Los flujos netos de efectivo relevantes, es decir, los operativos y los terminales. Entonces los tres. Y considerando un horizonte de 10 años, calcular la vanity para verificar si es viable económicamente o no este proyecto. Entonces, una vez que tenemos entendido y anotado estos datos, podemos pasar a introducir los datos en esta plantilla Excel que yo ya te he dicho que la puedes descargar de mi página web. Está resuelto en miles para no poner aquí tantos ceros. Entonces, en lugar de aquí de 12 millones, pues he puesto los 12,000, etcétera. Así iremos. Entonces, terrenos, como bien nos decía, son de 12 millones. Simplemente ponemos los 12,000
Obras físicas de 60, los ponemos. Las obras de ampliación de 12,000. La maquinaria nos decían que era 48. Entonces la dividimos en maquinaria A y maquinaria B. Esta que está aquí, maquinaria A y maquinaria B. Entonces 38 y 10. ¿Verdad? Ya habíamos mencionado estos 12 millones y estos 60 millones que hemos puesto acá. La maquinaria B ya lo dijimos. Va a haber una maquinaria de reemplazo de 10, que también es otro dato que ya lo teníamos allá, y una adicional de 8. Los gastos de puesta en marcha eran de 2 millones, entonces 1,200 que corresponden a instalación, etcétera, y factibilidad, el estudio de 800,000. Entonces, esta parte, pues simplemente son esos datos que se ponen tal cual. La vida útil, sabemos que para obras físicas son de 20 años, entonces la tenemos aquí, tanto obras físicas como la ampliación. Las maquinarias de 10 años y los estudios de factibilidad y puesta en marcha de 5 años. Entonces simplemente introducimos los datos. Con eso calculamos la depreciación en línea recta, pues entonces simplemente es dividir. Aquí como hemos puesto la fórmula que está aquí, la traemos a cada uno de estos puntos, donde simplemente dividimos los 60,000 entre 20 y nos quedan estos 3,000 aquí, 12,000 entre 26, 38 entre 10, 10 entre 10, 800 entre 10, 1,200 entre 5 y 800 entre 5, 160. Entonces esta sería la explicación para esta tercera columna. Nos pasamos al valor de rescate, pues simplemente tenemos uno, que sería el de la maquinaria B en el año 8, cuando sea la sustitución. Entonces aquí lo tenemos de 2,500 y muy importante explicar este dato. ¿Cómo lo vamos a hacer para calcular? Bien, introduciendo una fórmula o a ver si lo podemos entender así básicamente directamente con porcentajes. Por ejemplo, si decimos nosotros que los terrenos no van a tener depreciación, pues simplemente va a haber el libro. A finalizar esta impresión sería de los mismos 12. Aquí no hay más explicación que la misma. Que el mismo valor. Aquí en obras físicas, si nosotros tendremos que vamos a invertir 60, al finalizar el año 10, nosotros decimos entonces, ponemos 10 entre 5, que sería 20, sería el 50%, 0.5. 1 menos 0.5 sería 0.5 por 60, serían 30,000. Otra manera de verlo, pues es simplemente la mitad. Si la vida útil es 20 años, el proyecto es a 10, al finalizar esos 10 años valdrá la mitad, entonces 60 serán 30. Para este caso, sabemos que estas obras físicas de ampliación, vamos a ver, esas 5 años, las obras físicas se tienen que hacer, como lo decíamos acá, al finalizar el año 5, entonces lo que sucede es lo siguiente: 5 entre 20 sería el 0.25, 1 menos 0.25 sería el 75%, las 3/4 partes, 3/4 partes de 12 sería 9. Entonces de esta manera puedes determinar ese valor en libros, o con la formulita esta que he puesto acá, simplemente la copias, escribes tal cual y llenas hacia abajo y listo. Para el caso de esta maquinaria, nada, porque pues son 10 años de vida útil, los 10 años que va a durar la máquina A, entonces esta no tendrá aquí valor en libro, simplemente si lo representas la fórmula pues te quedará en 0. Para este caso, muy importante, como es al final del año 8, pues entonces muy sencillo, rápidamente sería el cálculo. Sí, sabemos que tiene una inversión de 10, para el año 8 irá el 80%, le restará un 20%, el 20% de 10 serían 2,000. O bien con la fórmula 8 entre 10, 0.8, 1 menos 0.8, 0.2, 0.2 por 10,000, 2,000. Y aquí queda. La maquinaria de reemplazo serían
8,000. Eso sería lo mismo. Aquí tenemos que serían 2 años, 2 entre 8, el mismo procedimiento, es decir, a los 2 años, 2 entre 8, 80%, 1 menos 0.8 serían 2, 2 para 10, es decir, punto 2 que, punto 8, punto 8 que es lo que queda, es decir, 1 menos punto 2, punto 8 por 10,000, los 8,000 que te quedaría de valor en libros de la maquinaria B de reemplazo, porque apenas llevaría 2 años de vida útil. Si se reemplaza en el año 8, para el 10 llevaría 2 años, le quedarían estos 8,000 todavía de valor en libros por los restantes años. La maquinaria adicional, el mismo caso, aquí tenemos que es a 5 años, entonces esos 5 años pues sería la mitad de los 10, sería 8, la mitad es 4, ese sería el valor en libros, y listo. Entonces, una vez que hayamos determinado estos valores en libros, que es muy importante porque de no hacerlo bien, ya nuestro flujo operativo quedaría incorrecto. Y otro punto importante es este otro cuadro que tenemos acá. He puesto aquí que para nivel de ventas de 55,000 unidades, sí, de 55,000, y después de 55,000 hay incrementos en los costos de mano de obra, de materiales y de gastos indirectos. Entonces hay que clasificarlos para tenerlos ubicados correctamente, que serían esta parte de la redacción. Entonces, de mano de obra hasta 55 costarían 20, 35 y 5 respectivamente mano de obra, materiales e indirectos. Después de 55 costarán 20, se importarán materiales a 32, entonces reducen de 35 a 32, estos continúan iguales. En total, pues aquí tendremos un 60 de 20, 35 más 5, y acá 57 de 20, 32 más 5. Los costos fijos nos dicen que son 2 millones, pues entonces simplemente los pasamos ahí, tal cual, como nos lo dice aquí la redacción. Los puedes ver aquí mismo, claro, sin incluir la depreciación, y se incrementan en 2.2, entonces aquí ponemos estos dos datos de 2 y con un incremento de 2.2, de 2,200. Los gastos de administración y venta los tenemos en 800,000, como lo viene aquí en la redacción, 800,000, y vamos a ver qué más tenemos, 800,000, un incremento en ellos era 820 y la comisión es del 2%. Entonces, si aquí están gastos de administración y venta, esto es más bien gastos de administración y venta 800 durante los primeros 5 años, después se incrementan 820 y las comisiones del 2% sobre las ventas. Entonces, hasta aquí hemos puesto solamente los datos de entrada, que realmente no son todos, porque también vamos a considerar como datos de entrada la parte del presupuesto de ventas o la parte que implica las ventas en unidad y el importe en unidades monetarias. Vamos a ello. Continuamos. Entonces, en la misma plantilla de Excel vas a poner simplemente el dato de esto que tenemos aquí en la redacción de ventas, de 50,000 unidades y 550 durante los siguientes años. Bien, entonces aquí están. Ventas de 50 están miles y 60 los siguientes años. Simplemente ponemos el dato. Aquí 50, 50, 50. Y aquí, que sería, se incrementa el 90%, entonces el anterior por 1.2. Y así nos queda representado la parte de ventas. Enseguida ponemos en precio, en valor en unidades monetarias, entonces serían 550. Sería el precio hasta los 2 primeros años y después se incrementa a 650. Entonces simplemente esto quedaría de esto que está aquí,
de esta parte. 50.000 al año, 550 durante los siguientes, y a partir del tercer año, 650. A partir del sexto, las ventas se incrementan en un 20%. Bien, entonces esa sería la parte que corresponde al presupuesto o la proyección de ventas. Vayamos entonces ahora a los flujos de inversión. Bien, ahora la siguiente parte es explicar estos flujos de inversión, cómo se conforman. Bien, empecemos entonces con la inversión inicial, en donde simplemente jalamos estos datos de terrenos, obras físicas, y sería también la maquinaria A y la maquinaria B, es decir, lo que hacemos es aquí rastrear estos precedentes. Los tenemos aquí, por supuesto, aquí está. Es decir, si damos la suma de 12 más 60 y los 38 más los 48. En total tenemos aquí 72 más 48, 120,000. Entonces aquí ponemos este dato. El siguiente sería la inversión de reemplazo. La inversión de reemplazo, pues sabemos que son 10,000 que se van a reemplazar de esta máquina que tenemos aquí. Entonces la pondríamos aquí este dato. La siguiente sería la inversión que se va a hacer por la ampliación, y en este caso tenemos dos, que sería la ampliación de obras físicas y la ampliación y la maquinaria adicional que se tiene que comprar. Entonces, de esta manera quedaría conformada la suma de estas, los 20,000. Inversiones amortizables. En inversiones amortizables, pues tenemos los gastos de puesta en marcha y el estudio de factibilidad, que conforman los 2 millones. Estos pues son al inicio. No hice la observación aquí, pero sabemos que si nos venimos a la redacción podemos encontrar exactamente en el año 8 y en el año 5, ¿sí? Cuando se hace cuando está establecida este reemplazo, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, y ya, bueno, lo puedes repasar tú una vez que hayas descargado el documento. Y muy importante ahora sí explicar lo de el capital de trabajo. Muchas inversiones no lo consideran, pues tiene que considerarse esto. Simplemente nos dice que son los 6 meses de la inversión total. Entonces, si son 6 meses, sería la mitad del año. ¿Cuándo se hace la inversión inicial de capital de trabajo? Pues en el punto 0 se hace para el año 1. Cada vez que haya incrementos, se tendrá que hacer, por ejemplo, tenemos un incremento aquí en el año 3. Entonces, por lo tanto, la inversión adicional capital de trabajo sería aquí en el año 2. Donde vemos otra, seguimos 32,500, 32,500 y aquí vemos 39. Al ver aquí 39, entonces si hay inversión adicional, se tendrá que hacer aquí. Si estamos hablando aquí del año 1, 2, 3, 4, 5, sexto, lo haremos en el quinto, al finalizar el quinto, para que exista ese capital de trabajo para el sexto, al inicio del sexto. Por lo tanto, vamos a ver cómo se conforma. Para ello, habría que explicar ya los flujos de operación. Sin embargo, solamente voy a explicar la primera parte de estos tres. Entonces, no todo lo demás, simplemente la primera parte, que sería, si aquí tenemos las ventas, bueno, pues sabemos perfectamente bien que las ventas no las consideramos por lo pronto, solamente de costos variables, de aquí, de costos variables hasta gastos de venta y administración. Es decir, la mitad de estos sería la parte de capital de trabajo. ¿Por qué la mitad? Porque la redacción nos dice aquí que el capital de trabajo se estima
en 6 meses. Entonces, si son 6 meses, es 0.5 de año, la mitad. Entonces, ¿de dónde vienen estos 3.000 de costos variables? ¿O de dónde vienen estos? Estos 3.175 serían de los 6.350, que es la sumatoria de estos 4. ¿Y cómo se conformaron entonces los costos variables, los fijos y las comisiones por ventas y los gastos de venta de administración? Simplemente datos. Lo tenemos ya determinado acá. Vamos a ver. Por ejemplo, los costos variables, sencillo. Venimos a los datos de entrada y decimos 50, que son unidades, por 60, que es en este primer caso. Luego, los costos fijos. Lo tenemos directamente de donde lo hemos puesto acá, que eran los 2 millones. ¿De dónde jalas ahora las comisiones sobre venta? Pues sabíamos que era el 2%, simplemente de ese 2%. Tenemos aquí. En este caso serían, ¿de qué? De estos, por supuesto, de este total. De este 550 por este. Y por último, los gastos de venta y administración, que los jalamos de aquí, estos 800. Bien, de esa manera es como quedan estos datos, y de aquí simplemente, como he dicho, la mitad de ellos y te da 3.175. ¿Por qué aquí 50? Bien, como ya se tiene este capital de 3.175, ¿cuánto es lo que se incrementa nada más en esta parte? Muy bien, ¿cómo le hacemos para hacer ese cálculo? Sencillo, venimos a los temas precedentes. Si aquí había 3.175, entonces hay que restar esto 3.175 a lo que nos arroje esto, lo que nos arroje esta parte. Entonces 3.000 más 2.000, tenemos 5, 5.800, 6.450, lo restamos y nos quedan estos 50. Así de sencillo. Lo mismo para este otro. $3.420, 2.200, 7.80 y 6.20. Le restamos ahora los 3.170 a esta parte. Restamos los 3.175 y los 50. Y lo que da la sumatoria de esto, menos esta parte, por su 50%, menos esta parte, nos quedan 385. Una vez que tienes determinado, ya no vuelve a haber incrementos en el capital de trabajo. Si te fijas, ya continúa en 39, por lo tanto, hemos terminado con ello. Para llegar al total de flujos de inversión, pues entonces solamente hace la suma. La suma de estos. Y llenas a la derecha. Y se conforman entonces acá 125.175, los 50, los 20.385 y estos 10.000. Esta es la primera parte del flujo neto de efectivo, con el cual ya iremos a trabajar los métodos de valoración sugeridos. La primera parte es total de flujos de inversión. Pasemos entonces a determinar los flujos de operación. Ahora bien, continuando con los flujos de operación,
procedemos a determinar primeramente las ventas. Las ventas, pues bueno, aquí solo lo que hacemos es multiplicar las ventas en unidades por su precio. Sabemos que aquí hay un cambio a partir del sexto año. Entonces eso se verá reflejado también acá. Entonces del 1 al quinto, 32.500 y 39 de ahí en adelante. Los costos variables. Vamos a restar entonces costos variables, fijos, comisiones por venta y los gastos de venta y administración. Habíamos mencionado esta primera parte, yo creo que no hay ningún inconveniente en ello, simplemente lo representamos aquí y sabemos que vale la pena ya nada más mencionar este incremento que se da aquí a partir del sexto, que serían los 60 por los 57, ese sería el cambio nada más. Los fijos pasa lo mismo. Tenemos 2.000 los primeros 5 años, del sexto al 10, de 2.200. ¿Verdad? Se incrementan de 2.000 a 2.200. Después de los fijos, nos vamos con las comisiones. Comisiones sobre ventas, también lo mismo. Los primeros 2 años de 550 y los siguientes de 650, que sería de 32.500, este 2%. ¿Verdad? Y aquí hay otro movimiento en los 780. 39 se va a 780 y así continúa hasta los 10 años. Exactamente. Entonces aquí quedan los 3 datos distintos que lleva este renglón. Por último, los gastos de venta y administración, simplemente de los primeros 6 meses de 800 y los siguientes de 820. Pues entonces lo podemos ver aquí donde teníamos el dato. Simplemente se jala de ahí el dato y ya está. Entonces, para conformar la utilidad antes de depreciación, aquí solo es la resta de los 27.500 menos estos 4 conceptos de egresos. Y obtenemos entonces la utilidad antes de depreciación. Vamos con las depreciaciones que ya fueron calculadas en un principio desde acá en los datos de entrada. Aquí pusimos esos cálculos. Si lo recordamos, si no, pues lo volvemos aquí a repasar. Depreciación. 7.800 ¿de qué? Durante los primeros 6 meses corresponderá solamente a estos 3 conceptos, las obras físicas, la maquinaria A y la maquinaria B. Lo demás no, porque todavía no existe esa compra, esa adquisición. Entonces, por lo pronto, tendremos estos acá. Sí, por supuesto que irán ya todos los demás conceptos, que son los 3 que estaban, más los que se agregaron. Y si queremos ver de dónde viene esto, pues desde aquí habíamos hecho ya los cálculos de las depreciaciones. Pondremos, para aclarar el segundo punto, que creo que a lo mejor este segundo es el que a lo mejor no ha quedado muy claro, pues simplemente serían los que ya estaban, que eran las obras físicas, la maquinaria y la maquinaria B. Entonces a ello se agrega la obra física de ampliación, la maquinaria B de reemplazo y la maquinaria adicional. De tal manera que ahí están agregados y simplemente llenamos hacia la derecha. La amortización, pues son de los gastos de
de instalación, de puesta en marcha y del estudio de factibilidad que tenemos aquí. Como lo puedes ver. Y era nada más por los primeros 5 años. Entonces, pues aquí están tan solo del 1 al 5. Y entonces conformamos lo que es la utilidad antes de impuestos. Como pues simplemente la resta nuevamente de 21.150 menos esa depreciación y esa amortización. ¿Para qué? Para que haciendo uso del escudo fiscal paguemos o se programe pagar menos impuesto debido a ese beneficio fiscal que tiene la depreciación, que es un egreso virtual. Entonces aquí tenemos una utilidad neta de 7.770 y 10.710, incremento a partir del sexto de 13.548 y con eso cierra al 10º año. ¿Qué pasa con esta utilidad neta? Tiene que agregarle la depreciación y la amortización, que es dinero que nunca salió. Bueno, fue un egreso sin salida realmente. Al ser un egreso virtual se tiene que considerar este dinero o esta parte de dinero como si fuera una entrada. Por lo tanto, total de flujos operativos se suman entonces 7.770 más 7.780 más 400 y ya nos quedan 15.970 hasta 22.648. De esta manera terminamos una segunda parte de los flujos que nos piden, los flujos relevantes que se conforman en 3 partes, que son flujos de inversión, flujos operativos y flujos terminales. Pasemos ahora a explicar estos flujos terminales. Para ello iniciamos con los valores de rescate y finalizamos con la recuperación del capital de trabajo. Estos 2 elementos son los que van a los flujos terminales principalmente. Y entonces para ello veamos en qué hubo valores de recuperación. Y tenemos entonces que vendimos un activo de la maquinaria B en 2,5 millones cuando tenía un valor en libros de 2 millones. Esta observación es muy importante. Si el valor en libros es inferior al valor de rescate, se supone que el impuesto será a pagar. Si sucede lo contrario, sería un impuesto a favor, por ejemplo. Y aquí si te dieran 1 millón nada más por el valor de rescate, cuando el valor en libros es 2, entonces habría por el millón ese, habría un 40%, 400,000 de beneficios. Sin embargo, acá, por tratarse de un valor mayor al valor en libros, entonces sería que pagar. ¿Cómo se hace ese cálculo? Bueno, aquí simplemente se trae este valor y aquí el cálculo pues es muy sencillo. La diferencia sería por 500,000. Aquí lo tienes en la fórmula. Y el 40% de esos entonces esos 500,000, por lo tanto, si son 2,5 millones menos 2,500,000, 5 por 4, 20, 200,000. Esto que tienes aquí. 200,000, por lo tanto, neto solamente sería una entrada de 2,300,000. Veamos, y fue el único, no hay más. ¿Por qué? Porque el proyecto continúa. Aquí dice, si nos vamos a la redacción, y aquí en la redacción, esto que tengo aquí sombreado, mejor lo pongo así, que lo veamos con más detenimiento. Se estima que a partir del año 11 el proyecto rendirá flujos netos anuales iguales al del año 10. De la misma forma, la depresión del año 11 en adelante será igual a la del año 10. Por lo tanto, esto se le conoce como el método de equivalente capitalizado. Por lo tanto, este método es muy sencillo, no es otra cosa sino que aplicar
el valor actual de una perpetuidad. Por lo tanto, aquí lo único que hacemos es lo siguiente. Si el flujo total operativo va a ser de 22.748 a favor menos una depreciación de 9.200, se resta esta y a ese valor actual. ¿Por qué valor actual? Esto sería lo que más bien dicho, no es para tanto valor actual, sino más bien sería la anualidad del año 11 y de ahí en adelante. Esa serie uniforme perpetua se divide simplemente entre el punto 12, que es el valor de la tasa de rendimiento mínima atractiva, que sería el WACC, y entonces lo único que se hace es, partiendo de estas dos, esta operación que represento aquí, entre punto 12 y te obtienes el 112.900 como un valor actual de esta serie de pagos que, para hacer el análisis, en este punto es un valor actual del 11 al infinito. Sin embargo, para nosotros en este momento es un valor futuro que tendrá que descontarse a una vez utilizados los métodos de Vanity para calcular su valor presente y con ello considerarlo dentro del flujo total. Bien, entonces una vez que hemos hecho este cálculo, vamos a pasar a explicar por último el capital de trabajo. ¿Qué sucede con el capital de trabajo? Esto es revolvente, por lo tanto, eso quiere decir que en realidad esto nunca va, se va a permanecer en la empresa, en el negocio al finalizar el proyecto, es decir, estará allí de manera de cuenta por cobrar, de inventario, de efectivo, etcétera. Es activo, es capital en giro, entonces estará ahí en el negocio esta inversión de 3.175 de 50 que se incrementó y de 385 que se incrementó acá. Entonces la suma de esos tres, sin considerar valor del dinero en el tiempo, puesto que pues es capital en giro, 3.610, que sería a considerar al finalizar el flujo de la valoración del proyecto. Entonces, quitamos estas flechas y nos queda ahora sí ya los flujos terminales, considerando simplemente la suma de estos 2.300 y de estos 112.900 más 3.610. Bien, una vez que tenemos estos tres flujos relevantes, conformamos el flujo total. Tenemos entonces flujos relevantes fueron los flujos de inversión, los operativos y los terminales. Los totales, si has puesto bien los signos, entonces simplemente sería una suma de los tres anteriores, ¿verdad? Como he dicho, los tiene 125 aquí negativos, estos pues, serían positivos en un momento dado, y los flujos terminales también positivos. En este caso pues solo hay unos, y aquí están de 125, 1.670 y tal, y continuamos llenando simplemente hacia la derecha para, si te lo traes para acá, para que queden ya automáticamente estos flujos terminales. Este realmente es nuestro diagrama de flujo, nuestro flujo neto de efectivo. Con este ya solo basta, con este diagrama, con este flujo de efectivo, solo basta determinar, aplicar el método de valor actual neto y de TIR, que realmente es lo más sencillo ya de todo lo que se tuvo que hacer. Vale la pena hacer un resumen básico de lo que se hizo. Fue, primeramente, tienes que hacer, no es que la redacción, introducir unos datos de entrada para elaborar esos cuadros, como determinar las depreciaciones, las amortizaciones, los valores en libro y demás datos. Una vez con ello pasas a los flujos relevantes. La segunda parte sería entonces, primera parte, datos de entrada; segunda, flujos de inversión; tercera, flujos operativos; una cuarta, flujos terminales; una quinta que serían los flujos totales, y por último la evaluación. La evaluación pues muy sencilla, ya pasa al asistente de funciones, lo traes aquí, insertas entonces la función de valor actual con una trema del 12%, con estos flujos de efectivo que tenemos de aquí a aquí, nada más estos, restando
esta inversión inicial, obtienes 7.348. Una vez que tienes este dato, insertas de la misma manera aquí abajo la función dir y lo único que haces es determinar, llamar aquí, ahora sí, en este caso, lo único que haces es llenar los valores que te pide la función tir, que sería de la E58 a la O58, hasta aquí, y automáticamente te va a arrojar este 13%.